Alcalde electo lanza alerta por inseguridad. Grupos peligrosos de la delincuencia organizada. Mientras Silvano espera, en Michoacán matan a mujeres. Y Tamaulipas amaneció con cuerpos de narcos en la vía pública. Bienvenidos al Caporal del 29 de junio. ¡Comenzamos! El pasado 24 y 25 de junio, el pasado fin de semana, hubo un enfrentamiento en la comunidad de San Juan Capistrano, esto en el municipio de Valparaíso, en Zacatecas. Un enfrentamiento entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación contra el Cártel de Sinaloa. Al menos hubo 18 personas muertas en este enfrentamiento, de acuerdo con datos oficiales. Sobre el tema, el alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, en realidad alcalde electo, pero se reeligió como alcalde, pidió licencia, actualmente es alcalde electo, pues subió un video a sus redes sociales en donde manda un mensaje a la ciudadanía pidiéndole que no se una, que no apoye a la delincuencia organizada. No dejo de recomendar también a los habitantes, a los vecinos de Valparaíso, que eviten en la medida de lo posible relacionarse o apoyar en sus actividades a estos grupos. Ello va a reducir el riesgo de verlos involucrados en estos hechos violentos que lastimosamente han afectado a Valparaíso y que nos mantienen en zozobra a fuego cruzado. El pasado fin de semana también empezó a circular un video en donde se ve al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ingresando al municipio de Marquelia, Guerrero, siendo recibido por habitantes, pero también por personas armadas, o al menos con una persona armada con un arma larga. Ah, ya vio, Sarita. Muchísimo gusto. Hola, hola. ¡Arriba Marquelia! ¡Arriba Marquelia! Hubo mucha polémica en las redes sociales sobre esta imagen con la persona, si lo viste, ahorita te voy a repetir el video, con la persona armada. Hubo incluso en las mismas redes quienes aseguraron que el presidente fue recibido por narcotraficantes en este municipio. Bueno, hay claridad sobre lo que se ve en estas imágenes. El video data del pasado 11 de junio. El reportero Gaspar Vela ayudó a ampliar el contexto. Fotografió a estas personas que estaban en el lugar mientras el presidente llegaba. Se trata de policías comunitarios. Ojo, los policías comunitarios datan, la mayoría de ellos, de la década de los 90, surgiendo inicialmente para apoyar a las autoridades, para combatir a los delincuentes, posteriormente para suplirlas ante la oleada de inseguridad y las injusticias, incluso acusando a las mismas autoridades de estar coludidas con la delincuencia organizada. Los autodefensas han sido legalizadas, ya sea mediante leyes de usos y costumbres, en donde se les respeta su derecho a protegerse, y también por las mismas autoridades. El gobierno de Peña Nieto, de hecho, legalizó algunos de estos grupos autodefensas, incluso fue señalado de armar a grupos de autodefensas. Sin embargo, algunos de estos grupos han sido también infiltrados por la delincuencia organizada. En este gobierno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intentó dialogar con las autodefensas para desarmarlos. El punto es que recibió la instrucción del presidente de no entablar diálogo con las autodefensas. Llegó la instrucción, pero no llegó una nueva instrucción. La situación quedó justo como pues la conocemos hasta este momento. Y es justo así como el presidente de la República llegó a Marquelia, en donde hay precisamente grupos de autodefensas. Ah, ya vio, Sarita. Muchísimo gusto. Hola, hola. ¡Arriba Marquelia! ¡Arriba Marquelia! Vaya espectáculo el que vimos en Palacio Nacional. La historia inició el pasado 23 de junio con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, lanzando este tuit que estás viendo en pantalla. Ligó al próximo gobernador morenista con el narco. Escribió:
el narcogobierno no puede regresar a Michoacán. Estoy completamente convencido de que la elección en Michoacán debe anularse y el más interesado de que eso suceda debería ser el presidente López Obrador. Y mostró este mapa en donde pues señala que los municipios con más señalamientos de la delincuencia organizada son los que fueron ganados por Morena. En respuesta, el presidente de la República pues le pidió que pruebe sus dichos. Hoy el gobernador fue a Palacio Nacional. De hecho, han habido un montón de fotografías del gobernador esperando y esperando y esperando. El presidente de la República en la conferencia matutina, dado que el gobernador llegó de madrugada, el presidente en la conferencia matutina pues dijo que no lo iba a recibir y que mejor acuda ante las autoridades correspondientes a presentar esas pruebas de esos señalamientos y de presuntos vínculos de Morena con la delincuencia organizada. Entiendo que viene aquí porque pues quiere aprovechar de que están ustedes. Y no es poca cosa la mañanera, ¿no? Todo lo que aquí ocurre es información ni noticia, pero no es el lugar. Más allá del espectáculo, de las polémicas políticas, del golpeteo político, lo que queda en evidencia es la nula coordinación entre las autoridades, entre los distintos niveles de gobierno. Y como lo he señalado en este canal desde hace mucho tiempo, cuando las autoridades no se coordinan, lo único que obtenemos los ciudadanos es precisamente malos resultados. En el caso específico de Michoacán, mientras todo esto está ocurriendo, en las últimas horas han sido encontradas mujeres asesinadas con alto índice de violencia. Y comienzo, por ejemplo, con el primer hallazgo en Zitácuaro. Dana, de 24 años de edad, fue encontrada con heridas en el cuello provocadas por un objeto punzocortante. El segundo hallazgo fue de 2 mujeres, esto en Tepalcatepec, horas después del primer hallazgo, del hallazgo de Dana. 2 mujeres asesinadas a tiros, Anaí de 21 años, Lisbeth de 24 años. Presuntamente ambas habían sido privadas de la libertad mientras estaban en un bar. Por eso, siempre lo he señalado, mientras muchos ven memes, en el caso de Silvano Aureoles, como lo estás viendo en este momento, lo cierto es que queda en evidencia la nula coordinación entre el Estado y la Federación, y cuando las autoridades no se coordinan, entonces hay camino libre para la delincuencia organizada. Otra entidad en donde está ocurriendo un caso también de alto índice de inseguridad y de nula coordinación de autoridades y además deslinde de responsabilidades entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno es lo que trae al tema principal, al tema de este video, lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Hoy amanecieron en Tamaulipas con cuerpos tirados en la vía pública derivado de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada. Pero esto ha venido ocurriendo, o a estos data ya de algunos días, y ayer también hubo enfrentamientos y persecuciones. Voy en orden cronológico de lo que ocurrió ayer a las 5 de la tarde con 20 minutos. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales, policías del estado de Tamaulipas, encontraron un vehículo sospechoso en el libramiento Río Bravo Reynosa. Iba con rumbo al poniente. Vieron que era una caravana. Iniciaron los policías la persecución. A bordo iban personas armadas. La caravana se dividió, de los grupos armados, se dividió en 2 grupos, hasta la colonia Cumbres. Uno de ellos acabó chocado contra un poste en la esquina de la calle Cuarta y Zaragoza. A esa zona llegaron militares, el vehículo empezó a incendiarse. De este vehículo salieron 3 personas quienes fueron detenidas. El otro grupo de la caravana le perdieron el rastro las mismas autoridades. Ayer también elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros zona del Río Bravo. Esto ocurrió en específico en el ejido Corrales, cerca del puente internacional Reynosa Far. Un ataque que ocurrió a las 10 de la mañana con el balance de un agente de la Guardia Nacional heridos. Ahora bien, hasta los hechos de ayer sumaban 13 las personas detenidas acusadas de la masacre de 15 civiles en la vía pública en Reynosa. Recordarás lo que ocurrió el 19 de junio, cuando de pronto hubo más de 11 ataques en la vía pública contra personas inocentes. Entre los detenidos están
Jorge Iván, alias La Vaca, presunto líder de una de las fracciones del Cártel del Golfo. La Fiscalía General de la República también informó que Jonathan, otro de los detenidos, de hecho fue el primer detenido acusado ligado a esta masacre ocurrida en Reynosa, fue también el primer vinculado a proceso. Un detenido que, por cierto, fue interrogado en el hospital, ya bajo custodia de las autoridades, fuera de cualquier protocolo permitido por la ley, y que además un interrogatorio que fue filtrado, un video en las redes sociales, en donde dijo que había hecho esto para calentar la plaza. Recordemos precisamente ese video. ¿Para quién trabajas? Gente de maestría. ¿Maestría? ¿Por qué mataron tanta gente? Yo andaba afuera en la casa. Yo andaba afuera en la otra casa. ¿Andabas ahí? Ahí andamos. Sí. Ahí andamos también, y ahí sales en los videos. Sales en los videos. Sí, pues andamos en la casa. Andamos en la casa. Pero la gente que mataron andaba jalando con los de aquí, ¿o qué? Ojalá ese. Ahí andabas. ¿Pero por qué mataron? Para que se calentara la plaza. Para que se calentara la plaza. ¿Para que se calentara la plaza? ¿Y dónde está Maestrín? Pues allá me lo vamos, ¿quién sabe? Me imagino que no lo grabo, ¿quién sabe? ¿Quién? Atención con este tipo de videos, porque son difundidos por las redes sociales, subidos por quién sabe quién, cuando los detenidos están bajo custodia de las mismas autoridades, y pues existe un gran riesgo de que el acusado señale que pues se actuó fuera de los protocolos, se violó el debido proceso. Y atención, porque hay otros 2 casos de detenidos también acusados con esta matanza en Reynosa, que están acusando algo un tanto similar. Estás viendo en pantalla a 2, él es Ramiro y el otro, él es Alfonso. Bueno, se trata de 2 detenidos, 2 de los detenidos también acusados con la matanza, cuyos familiares aseguran que estaban desaparecidas estas 2 personas, Ramiro desde el 24 de abril y Alfonso desde el 22 de mayo. Desaparecidos. Ya habían denunciado la desaparición ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Lo último que supieron de ellos, según los familiares de los detenidos, es que los detuvieron porque pues están ligados con el tema de la masacre en Reynosa. Están acusando entonces los familiares de los detenidos que las autoridades de Tamaulipas están fabricando culpables. En su defensa, el gobierno de Tamaulipas ha dicho que es común que los delincuentes mientan con el objetivo de librar la cárcel, librar pues finalmente una sentencia condenatoria en su contra. Ayer también fue un día de deslindes por parte del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado, recordemos, de desvíos de recursos. El gobernador acusó al gobierno federal de falta de no colaborar con las autoridades estatales para combatir la inseguridad, que es de alto impacto, que no ha mandado elementos para reforzar la vigilancia en Tamaulipas. Y ha asegurado que los enfrentamientos entre los grupos delictivos es por el trasiego de drogas, porque pelean el trasiego de drogas, pelean el tráfico de migrantes y el tráfico de armas a Estados Unidos. Por lo que el gobernador dice, se tratan de... y es responsabilidad del gobierno federal y no estatal atender esta problemática que acecha en Tamaulipas. Y acusó de paso a la alcaldesa de Reynosa, Maquio, de no haber presentado ningún tipo de denuncia derivado de la lanza que ocurrió precisamente en Reynosa. Es decir, el gobernador repartió culpas. Se ha mencionado que ha llegado refuerzos por parte de la Guardia Nacional. No es el caso. No ha llegado elementos adicionales a los que ya se tenían aquí en el estado de Tamaulipas. ¿Te acuerdas del caso de las desapariciones de personas en la carretera que conecta Monterrey, Nuevo León con Nuevo Laredo, Tamaulipas? Te traje un video, de hecho, a este canal sobre este caso. Bueno, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, aseguró que la mayoría de esas desapariciones están ocurriendo del lado de Nuevo León. Para decir
pues nosotros no tenemos tanta responsabilidad. Luego de que el mismo gobernador de Nuevo León, el Bronco, entre todo este cruce de acusaciones, de deslinde de responsabilidades, de señalamientos y evasión de responsabilidades de las mismas autoridades de todos los niveles de gobierno, hoy el municipio de Miguel Alemán fue escenario de un enfrentamiento entre grupos delictivos, entre dos cárteles que están peleando justo el control de la zona. Esta madrugada hubo un enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel del noreste contra los Metros, que es el brazo armado del cártel del Golfo. Al menos 9 cadáveres amanecieron en el municipio de Miguel Alemán, algunos cadáveres mutilados, uno de ellos sin cabeza, en plena vía pública del kilómetro 4 de la carretera Alemán-Mier. Un municipio, Miguel Alemán, disputado por la delincuencia organizada desde hace más de un año. De hecho, cada vez los enfrentamientos en la zona son más violentos, precisamente para ver quién logra mantener el control de la región. Sobre el enfrentamiento se sabe que inició en el poblado de Los Guerra, que el ejército llegó al lugar, pero una vez obviamente que terminó el enfrentamiento, llegó a resguardar la zona, y que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, el personal de la Fiscalía, llegó al lugar pasada las 9 de la mañana. Tardaron tanto tiempo en recoger los cuerpos que en redes sociales es posible ver videos de los mismos cuerpos allí regados en la vía pública. Obviamente videos que no te voy a compartir en este canal. Lo importante justo es la información. Los videos los puedes consultar en otras redes sociales. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato, 11:30 de la noche, 11:30 de la noche, aquí con más información. No olvides reventar el botón de like, suscribirte y compartir.